¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de estudio bíblico, Vida y enseñanzas de Jesús según el Evangelio de Marcos. Y el día de hoy vamos a estudiar la porción que va del capítulo 14, versículo 43 al versículo 50, que lleva como título Arresto de Jesús. Muy bien, y dice así en el nombre de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Aquí es importante ver. Vamos a recapitular en este solo versículo dos cosas. Habíamos estudiado días anteriores un video que se llama La traición de alguien cercano. Aquí se está consumando esa traición cuando Judas vende a nuestro Señor Jesús y se lo entrega a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos o religiosos de aquella época, a los cuales el Señor Jesús exhibía de sus falsas enseñanzas y de sus mandamientos de hombre. Esa era la razón principal por la cual ellos se veían amenazados, porque Él, al desenmascararlos, les estaba quitando ese poder que ellos tenían y esa influencia sobre el pueblo de Israel. Por eso lo querían prender. Entonces aquí se cumple, se consuma la traición de Judas y se destapa que ellos eran los que realmente querían prender y deshacerse de Jesús porque les estorbaba para que ellos siguieran controlando al pueblo de Israel. Sigue diciendo así el versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es. Préndanlo y llévenlo con seguridad. Ok, en este caso, esa señal es la que muchos, aunque no seamos expertos en la escritura, conocemos esa frase de el beso de Judas. ¿Por qué? Porque la señal, como lo dice aquí, era que al que Judas le diera el beso, ese era Jesús, el que tenían que arrestar los soldados. Y luego nos dice, a él préndanlo, o sea, arréstenlo, agárrenlo y llévenlo con seguridad, amárrenlo, como si se les fuera a escapar, como un preso, como un delincuente. Así trataron a nuestro Señor. Dice el 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y lo besó. Esa era la señal que él le había dicho a los soldados de los escribas, de los fariseos, para que reconocieran quién era el hombre al que ellos habían de apresar. Y lo hace de una manera muy irónica, que es con un beso, ¿no? Ese es un punto muy importante para poderlo reflexionar. Entonces ellos, refiriéndose a los soldados, le echaron mano y le prendieron. Lo arrestaron, lo agarraron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En otros evangelios
hace referencia a que ese que sacó la espada fue el apóstol Pedro. Y el soldado al que le cortó la oreja se llamaba Malco. Este evangelio viene muy resumido, no da grandes detalles, pero en esa situación es cuando Jesús le dice: Pedro, guarda la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No crees que si mi padre quisiera que hubiera espada, mandaría a su ejército de ángeles a defenderme? Y esta frase se volvió muy popular: el que a hierro mata, a hierro muere. En otras palabras, no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Trata como deseas que te traten a ti. Haz lo que deseas que te hagan a ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sea la misma persona la que se va a desquitar de ti, pero la vida da muchas vueltas. El Señor es justo y Él no puede ser burlado. Si tú haces el mal, a lo mejor no con la misma persona, pero alguien más va a llegar y Dios va a hacer justicia por medio de esa otra persona. Más adelante vamos a ver muchas historias sobre ese tema. Cómo el mismo pueblo de Israel le daba la espalda a Dios y Él usaba a los pueblos paganos, a los pueblos incrédulos, para castigar al mismo pueblo de Israel. Por eso es importante que entendamos que el que a hierro mata, a hierro muere. Lo que tú y yo sembremos es lo que vamos a cosechar. Así que pidamos al Señor la guía, la sabiduría y la fortaleza para realizar buenas obras que den testimonio de que el Señor Jesús vive ya en nuestro corazón y Él es el Señor de nuestra vida. Dice el 48: y respondiendo Jesús le dijo: como contra ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Gloria a Dios. Él les recrimina a esos soldados de los escribas y de los fariseos y les dice: con espadas y con palos me han venido a traer como si fuera yo un delincuente. ¿Cuánto tiempo, cuántos días no estuve ahí en el templo enseñando? Y no me agarraron, no me arrestaron. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué en este momento que nadie se da cuenta? Obviamente el pueblo tenía al Señor por profeta. Si ellos lo hubieran hecho a plena luz del día, se iba a hacer un alboroto. Y ellos ya lo habían dicho. Venía ya la fiesta de los panes sin levadura, cuando todos los de las provincias de Israel subían a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Entonces había mucha gente, muchos peregrinos, muchos extranjeros que estaban ahí. Y obviamente los escribas y los fariseos no querían que se hiciera mucho alarde con todo lo que iba a suceder en cuanto a lo que iban a hacerle ellos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo hicieron después de la fiesta de la Pascua, y por eso lo hicieron de noche y a escondidas, para que no hubiera alboroto por parte del pueblo de Israel. Por eso Él les recrimina, porque si Él había estado ahí todos los días, ¿por qué ahí no?
Y él solito se contesta porque él es el que dice. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. En el Antiguo Testamento vamos a estudiar que en muchos de los libros se profetiza todo lo que pasó en los evangelios. Todo desde que Jesús iba a nacer, desde que Jesús iba a padecer en la cruz por nosotros, que iba a resucitar, que nos iba a salvar. Todo en el Antiguo Testamento se profetiza y se predice. Por eso él ocupa esta frase de para que se cumplan las escrituras, porque se estaba cumpliendo en ese momento una profecía más. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vimos también un video que lleva como título El cristiano y las emociones, que decía Pedro: no, Señor, yo no te voy a negar. Y todos: no, nosotros tampoco. Pero cuando ya fue el momento en el cual el Señor Jesús estaba siendo apresado, se dispersaron todos y huyeron. Y bueno, pues es la parte de la emoción que tocábamos en ese momento, que debemos pensar lo que vamos a decir, que no prometamos en medida de lo posible lo que no vamos a poder cumplir, porque pues obviamente podemos quedar muy mal, y en este caso pues le quedaron muy mal a nuestro Señor, y pues digo ellos en ese momento, pero nosotros también, pues cuántas veces no le hemos fallado a nuestro Señor Jesús. Y lo más conveniente que nos queda pues es pedirle perdón al Señor, decirle: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, reconozco que me comprometí contigo y no te cumplí, Señor, por eso te quiero pedir perdón, no para volver a fallarte. Ayúdame, dame tu fuerza, dame tu poder, dame tu sabiduría, guíame por medio de tu Espíritu Santo para que yo no te falle nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Y es como nosotros debemos de guiarnos, por medio de la oración, acercándonos a Dios en el nombre de Jesús. Espero que esta información te sea de bendición. Te pido que me apoyes dándole me gusta para que se comparta en la plataforma. Asimismo, si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas. Si tienes alguna duda o algún comentario, estoy a tus órdenes. Aprendemos juntos, oramos, le pedimos al Señor sabiduría para que Él nos enseñe por medio de su bendita palabra. Que tengas una semana llena de muchas bendiciones y que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Nos vemos el próximo domingo para seguir juntos conociendo a Jesús. Tu amigo y hermano en la fe, Alejandro Rodríguez. Dios te bendiga.